Hola, soy Sergio Tejada, ex congresista de la República, y en el marco del curso virtual Buen Gobierno, Transparencia y Políticas Anticorrupción voy a dictar el curso sobre el estudio de caso de la experiencia de la MEA Comisión que investigó el gobierno de Alan García. Me voy a centrar en el funcionamiento del Parlamento, en las comisiones investigadoras, en la MEA Comisión y en el caso de los narcoindultos. Podemos empezar con una definición general de corrupción, que es lo que ha investigado la MEA Comisión. Podemos entender por corrupción la utilización de los recursos públicos o del poder público para beneficio privado. Hay que agregar que no toda la corrupción tiene que ver con funcionarios públicos o recursos públicos, sino también con el sector privado. Y hay que agregar además que la corrupción también puede entenderse como una vulneración de derechos fundamentales. Con esta definición básica quisiera arrancar hablando de las funciones del Parlamento y la función de control que tiene el Parlamento. El Congreso de la República tiene tres funciones básicas: fiscalizar, representar y legislar. La función que nos interesa ahora es la de fiscalización. La función de fiscalización ha existido siempre en el Parlamento. Desde que se creó el Parlamento, desde la primera Constitución, el Congreso ha tenido facultades para examinar acciones de gobierno, como se llamaba en los inicios de la República. De hecho, la Constitución de 1923 establece que el Congreso puede examinar las infracciones de la Constitución que no se hubieran remediado a fin de decretar lo necesario para que sea efectiva la responsabilidad de los infractores. Es decir, siempre el Congreso ha tenido este rol frente al Poder Ejecutivo de examinar si se había cumplido la Constitución, si se había cumplido con la ley, y se le daba la facultad también de establecer algunos mecanismos de sanción a los mismos diputados, pero también a miembros del Ejecutivo. De hecho, por algún tiempo el Parlamento recuperó la idea del juicio de residencia, que era una figura colonial, en la cual los presidentes tenían que quedarse luego de su mandato por una cantidad de años para ser investigados, para que se pueda revisar toda su gestión de gobierno. Eso después se retira. En 1860 eso ya no forma parte de la Constitución, pero hay diferentes mecanismos para que el Congreso de la República fiscalice a las autoridades, que incluso se van ampliando. Si vemos el marco constitucional, vemos cómo se van sumando algunas facultades al Congreso de la República, se intenta fortalecer su papel frente al Ejecutivo, y esto responde básicamente a que en el Perú hemos tenido un modelo presidencialista con una figura muy fuerte del presidente, y cuando se recuperaba el orden constitucional o se volvía a la democracia, los parlamentos buscaban fortalecerse frente al Ejecutivo. Entonces mejoraba su capacidad de pedir cuentas al presidente. Aún así seguimos siendo un país muy presidencialista. La Constitución del 93 refuerza los poderes del presidente, pero bueno, eso es algo que en todo caso veremos más adelante. Lo que me importa resaltar aquí es que el Congreso siempre ha tenido una serie de funciones de control que se han ido modificando a lo largo del tiempo. Hasta la Constitución de 1920 no se dice nada sobre las comisiones investigadoras, pero se sobreentiende que se podían crear, que eran una facultad porque el Congreso podía examinar actos de gobierno y lo podía hacer en espacios especializados o específicos para ese fin. Pero en la Constitución de 1920 ya se habla de que el Congreso puede crear comisiones investigadoras, y en las siguientes constituciones se va aumentando algunos otros apremios que se consideran judiciales. Por ejemplo, levantar secreto bancario, levantar la reserva tributaria, citar de grado fuerza, incluso ahora el Congreso puede allanar domicilios, que parece que nunca se ha dado en la historia de la República, según he podido revisar la bibliografía. Pero son algunos apremios judiciales que pasan por autorización también del juez, de manera que no son absolutamente potestad del Congreso. Por ejemplo, para citar a alguien de grado fuerza, tienes que solicitarlo a un juez que es el que aprueba, si es que te da esa potestad.
diferente a cuando pides levantamiento de secreto bancario, que lo haces a través de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Entonces el Congreso va ganando algunas potestades, algunos apremios judiciales, pero también la Constitución establece restricciones, ¿no? Se señala que el Congreso no puede intervenir en procesos judiciales abiertos, no tiene función jurisdiccional, el Congreso además no sanciona, no puede meter a la cárcel. A veces comúnmente la gente piensa que el Congreso puede sentenciar a alguien o garantizar que sea encarcelado, y la verdad no puede. La misma Constitución establece que los informes de las comisiones investigadoras no son de obligatorio cumplimiento para la Fiscalía, para el Poder Judicial, es decir, no tienen carácter vinculante. Entonces, ¿qué son al final los informes de una comisión? Son informes políticos que dan cuenta de hechos, que dan cuenta de indicios razonables de irregularidades, que pueden derivar en una acusación constitucional, que pueden derivar en una denuncia penal, o que pueden derivar incluso en una propuesta de corrección de determinadas normas, ¿no? Ahora, en este momento, ¿cómo funciona esta función, valga la redundancia, de control del Parlamento, ¿no? Básicamente se sustenta en la Constitución, en el artículo referido a la función de control, en los artículos de la Constitución referidas a la Constitución y en el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, en sus artículos 88 y 89. Vamos a ir ahí, les voy a leer esos puntos que son importantes tenerlos claros. El reglamento del Congreso, en su artículo 5, en concordancia con la Constitución, señala que la función de control comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones, la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, los actos de la administración y las autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia, la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el Presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio político, cuidando que la Constitución y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Es sumamente amplio, la función de control abarca varios aspectos que no son solamente las comisiones investigadoras. Las comisiones investigadoras vienen a ser una parte de esta función de control. La Constitución, en el artículo 97, dice que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es decir, puede hacerlo sobre un derrame de petróleo para ver alguna negligencia, hasta un acto de corrupción. En este caso nos estamos centrando en los temas de corrupción. ¿Y cuál es el procedimiento a grandes rasgos? Todo esto está normado en el artículo 88 del reglamento del Congreso. Cuando quieres iniciar una investigación, hay que presentar una moción de orden del día. Puede ser un parlamentario, pueden ser varios, puede ser un grupo parlamentario, pueden ser varias bancadas. Presentan una moción de orden del día donde solicitan que el Pleno acuerde la conformación de una comisión investigadora, señalando los temas y señalando el plazo que debería tener la comisión. Para que esto se admita a debate, requiere el 35% de los votos. ¿Por qué? Porque es un derecho de las minorías. Se ha establecido para que los grupos de oposición, considerando que sean minoría en el Parlamento, puedan investigar al Ejecutivo. Entonces el primer paso es la admisión a debate, que requiere 35% de la votación. Una vez admitido a debate, se aprueba la moción por mayoría simple. Computas el quórum, la mitad más uno, apruebas tu moción, ya se ha aprobado entonces la creación de una comisión investigadora y pasas a definir los criterios de composición. Si se va a crear por pluralidad o proporcionalidad. Es decir, si la comisión va a depender del tamaño de las bancadas o se va a tratar de que todas las bancadas tengan un miembro al interior de la comisión. Esto depende básicamente de la correlación de fuerzas, básicamente de los acuerdos políticos, de cómo se negocie, digamos, entre las fuerzas políticas dicha composición. El reglamento solamente te da pautas.
Una vez que se instala la comisión, se realizan las labores en el plazo establecido y si la comisión concluye, presenta un informe final que debe ser debatido en el Pleno. Si no concluye, está obligado a presentar un informe parcial para solicitar ampliación. Normalmente todas las comisiones piden ampliación porque le falta el tiempo. Si vemos las 10 comisiones investigadoras que se crearon en el periodo 2011-2016, prácticamente todas han pedido hasta más de una ampliación. Pero bueno, una vez que concluyen, presentan su informe final y este se tiene que aprobar por mayoría simple también en el Pleno. Si el informe final se encuentran indicios de ilícitos, la comisión envía el informe a la Fiscalía de la Nación. En verdad es la Presidencia del Congreso, una vez aprobado, que lo envía al Fiscal de la Nación, y si hay presunción de acusación constitucional, se envía a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es parte de la Comisión Permanente, que es la entidad que funciona cuando el Pleno está en receso. Entonces, en la Comisión Permanente, este grupo de trabajo es el que califica las acusaciones constitucionales e inicia un nuevo proceso distinto al proceso de la Comisión Investigadora, que eventualmente sí puede culminar en una sanción, que puede ser la inhabilitación política, el levantamiento de la inmunidad en el caso de los funcionarios que tienen derecho ante juicio, como el presidente de la República, los ministros de Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros, ¿no? Entonces, ese es básicamente el reglamento. ¿Tiene algunas dificultades? ¿Tiene algunos vacíos? Sí. Hay algunas polémicas en torno. Hay una polémica con respecto a los apremios judiciales, si es que con estos el Congreso invade facultades propias del Poder Judicial. Yo creo que no necesariamente, porque de hecho algunos de estos apremios requieren autorización del juez. Hay otras polémicas con respecto a la acusación constitucional. Hay constitucionalistas que señalan que es inaplicable porque no hay ninguna ley de desarrollo constitucional que tipifique las infracciones y establezca las sanciones, y otros dicen que desde el momento en que está en la Constitución y está en el reglamento del Congreso que tiene rango de ley, se puede aplicar, y es básicamente a criterio del Parlamento. Este es un debate abierto que se utiliza para uno y para otro lado. Otra polémica también que ha sido permanente tiene que ver con el debido proceso. El Parlamento tiene sus propios procedimientos y son diferentes los procedimientos en la comisión investigadora y en la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Por qué? Porque una no sanciona y la otra sí. Entonces, cuando una entidad, llamémosle así, tiene la capacidad de sancionar, los estándares del debido proceso deben ser mayores. Pero una comisión que solamente emite un informe político debería cuidar los aspectos mínimos para garantizar que las personas den sus descargos, tengan conocimiento de los hechos en materia de investigación, puedan acudir con un abogado, etc. Y todo eso está contemplado en el reglamento del Congreso. Sin embargo, hemos visto polémicas muy fuertes en diferentes comisiones. En la mega comisión lo tuvimos. Alan García presentó una acción de amparo aduciendo que no se había respetado el debido proceso, pero lo ha hecho también Toledo, lo han hecho también en la comisión que investigó la Universidad Garcilaso de la Vega, lo ha hecho también la gente vinculada al gobierno regional de Ancash, la gente vinculada a Orellana, en fin. Todos alegan que no se ha respetado el debido proceso, pero este es un debate abierto y que ustedes, si muchos tienen formación como abogados, sería interesante que lo analicen y que vean y que saquen sus propias conclusiones, ¿no? El proceso en sede parlamentaria tiene que ser igual al proceso en sede judicial. En todo caso lo planteo como una de las polémicas que están abiertas. Eso es una